31 de octubre de 2002, Anaheim, California. Main Street brillaba con luces naranjas y calabazas iluminadas, mientras niños disfrazados corrían entre los visitantes. Entre la multitud, la pequeña Valeria Cruz, hija de un mecánico que había viajado desde Los Ángeles, sostenía un globo en forma de calabaza. Minutos después de soltarlo al cielo, desapareció. El aroma a caramelo y palomitas se mezclaba con el aire fresco de octubre que recorría las calles empedradas del parque temático más famoso del mundo. Las hojas artificiales de otoño colgaban de los faroles victorianos, creando sombras danzantes sobre las aceras repletas de familias. Era la noche perfecta para crear recuerdos mágicos, pero para la familia Cruz se convertiría en la pesadilla que nunca terminaría. Javier Cruz había trabajado doble turno durante 3 meses para poder costear ese viaje. Sus manos callosas, manchadas permanentemente de grasa de motor, contrastaban con los guantes blancos de Mickey Mouse que había comprado para su hija menor en la tienda de recuerdos. A los 38 años, este mecánico de origen mexicano sabía que momentos como estos no se repetían. Valeria acababa de cumplir 10 años en septiembre y había pedido un solo regalo: visitar Disneyland en Halloween. Papá, ¿puedo soltar el globo para hacer un deseo?, había preguntado Valeria, con sus ojos marrones brillando bajo la corona dorada de su disfraz de princesa. El vestido azul celeste, comprado en una tienda de segunda mano y arreglado por su madre Mariana durante las noches, la hacía sentir como si hubiera salido de un cuento de hadas. Mariana Torres, enfermera de 35 años en el Hospital General de Los Ángeles, había trabajado turnos nocturnos adicionales para complementar los ahorros familiares. Esa tarde, mientras caminaba por Main Street con su esposo y sus 2 hijos, se sentía exhausta pero feliz. Daniel, su hijo mayor de 16 años, cargaba una mochila llena de dulces y recuerdos, protestando suavemente por tener que cuidar niños, pero secretamente disfrutando ver a su hermana pequeña tan emocionada. La música del desfile de Halloween resonaba desde el final de Main Street. Los tambores marcaban un ritmo festivo mientras personajes disfrazados se acercaban ondeando pañuelos naranjas y negros. Cientos de familias se agolpaban en las aceras, ocupando cada centímetro disponible. Los flash de las cámaras creaban destellos constantes en la penumbra, y el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas creaba una sinfonía urbana que solo se escuchaba en lugares como este. Valeria se había posicionado en la primera fila, cerca del borde de la acera. Su globo naranja con forma de calabaza se balanceaba suavemente atado a su muñeca izquierda. Había insistido en comprarlo en el puesto de Main Street Station, a pesar de que Daniel le había dicho que era un desperdicio de dinero. Los globos se van al cielo y nunca más los ves, había argumentado el hermano mayor, con esa sabiduría adolescente que irritaba tanto a Valeria. Por eso mismo, había respondido ella con una sonrisa traviesa, para que Mickey Mouse los encuentre cuando esté volando. A las 7:43 p.m., según el testimonio posterior de Javier, Valeria se giró hacia él con el globo en la mano. La cuerda había sido cortada limpiamente, como si hubiera usado unas tijeras pequeñas que nadie vio. El globo se elevó rápidamente, meciéndose entre las luces del castillo y perdiéndose en la oscuridad del cielo californiano. ¡Ahí va mi deseo!, gritó Valeria, aplaudiendo mientras el globo desaparecía entre las nubes bajas. Mariana había capturado ese momento exacto con su cámara desechable. En la fotografía, revelada semanas después por la policía, se podía ver a Valeria con los brazos alzados, sonriendo hacia el cielo, mientras decenas de extraños la rodeaban sin prestarle atención. Fue Daniel quien se dio cuenta primero. «Mamá, ¿dónde está Valeria?». Mariana bajó la cámara y miró hacia donde su hija había estado parada segundos antes. El espacio estaba ocupado ahora por una mujer mayor con un bastón y un niño pequeño disfrazado de vaquero. «Debe haber ido al baño», murmuró Javier, pero su voz ya sonaba tensa.
Los siguientes 10 minutos fueron una búsqueda frenética entre la multitud. Daniel corrió hacia los puestos de comida cercanos, gritando el nombre de su hermana por encima de la música del desfile. Mariana se abrió paso entre las familias, preguntando a cualquiera si habían visto a una niña pequeña vestida de princesa. Javier se dirigió hacia los empleados del parque, su inglés entrecortado por la desesperación. My daughter, she was here, blue dress, princess, 10 years old. El primer empleado de Disneyland en responder fue Marcus Thompson, un supervisor de seguridad de 45 años que llevaba 12 años trabajando en el parque. Marcus había visto de todo: niños perdidos, adultos borrachos, peleas familiares, desmayos por el calor. Pero algo en la expresión de Javier Cruz le hizo activar inmediatamente el protocolo de emergencia. A las 8:15 p.m. se emitió la primera alerta interna. Los altavoces del parque, normalmente reservados para anuncios festivos, comenzaron a transmitir una descripción detallada. Niña de 10 años, cabello castaño largo, disfraz de princesa azul, desaparecida en el área de Main Street. Todos los empleados deben estar alerta. Para las 8:30 p.m., más de 50 empleados del parque estaban involucrados en la búsqueda. Cada atracción fue revisada, cada baño inspeccionado, cada tienda registrada minuciosamente. Los personajes en traje dejaron momentáneamente sus actuaciones para ayudar en la búsqueda, creando una imagen surrealista. Mickey Mouse, Blancanieves y el sombrerero loco caminando apresuradamente por los pasillos de servicio, preguntando por una niña perdida. La policía de Anaheim llegó a las 9:05 p.m. El detective Robert Henley, un veterano de 28 años en casos de personas desaparecidas, comenzó inmediatamente las entrevistas. Según sus notas, conservadas en el archivo del caso 2002-1031-1747, los padres estaban cooperativos pero extremadamente angustiados y no había indicios de problemas familiares o motivos para una fuga voluntaria. El hermano Daniel, interrogado por separado, proporcionó el testimonio más detallado. Ya Valeria estaba súper feliz. No pararía de hablar de las princesas y de que quería conocer a Cenicienta. Cuando soltó el globo, se veía emocionada, no triste ni asustada. Después de eso, simplemente ya no estaba. A las 10:30 p.m., Disneyland tomó una decisión sin precedentes: cerrar temporalmente Main Street para permitir una búsqueda exhaustiva. Las familias fueron evacuadas educadamente hacia otras áreas del parque, mientras equipos especializados con linternas y perros de búsqueda comenzaron a inspeccionar cada rincón. Los perros siguieron un rastro débil hasta el área de Frontierland. Luego lo perdieron completamente cerca de los muelles de Mark Twain Riverboat. Era como si Valeria hubiera simplemente desaparecido. Durante las primeras horas de la búsqueda, surgieron múltiples teorías. Algunos testigos creían haber visto a una niña pequeña cerca de las tiendas de Main Street, pero las descripciones variaban drásticamente. Un padre de familia aseguró haber visto a Valeria caminando sola hacia Tomorrowland, pero las cámaras de seguridad no confirmaron su testimonio. Las grabaciones de las cámaras de seguridad se convertirían en una fuente de frustración constante para los investigadores. En 2002, Disneyland tenía un sistema de videovigilancia limitado comparado con los estándares actuales. Las cámaras cubrían áreas principales, pero había zonas muertas, especialmente en los pasillos de mantenimiento y áreas de servicio. La última imagen confirmada de Valeria fue capturada por una cámara de seguridad a las 7:44 p.m., un minuto después de soltar el globo. En la grabación granulada, se puede ver una figura pequeña en vestido azul moviéndose entre la multitud, pero la imagen es demasiado borrosa para confirmar que se trate de ella. A medianoche,
La búsqueda se había extendido más allá de los límites del parque. La policía de Anaheim estableció puestos de control en todas las salidas de Disneyland y comenzó a revisar vehículos. Se emitió una alerta Amber por toda California, con la descripción y fotografía de Valeria distribuida a miles de oficiales de policía. Mariana no había dejado de llorar desde las 9 p.m. Sentada en una oficina de administración del parque, sostenía entre sus manos la corona dorada que Valeria había perdido durante los primeros minutos de búsqueda. Javier caminaba en círculos, sus botas de trabajo resonando contra el piso de linóleo, repitiendo una y otra vez los últimos momentos que recordaba con su hija. Daniel había desarrollado una estrategia propia. Con una libreta y un bolígrafo que le había prestado un empleado, comenzó a anotar cada detalle que podía recordar. La hora exacta, las personas que estaban cerca, los sonidos, los olores, incluso el color de las luces. Si mi hermana aparece, había dicho al detective Henley, va a necesitar que recordemos todo perfectamente. A las 2:30 a.m. del 1 de noviembre, la búsqueda formal se suspendió temporalmente. Más de 200 personas habían participado, empleados de Disneyland, policías de Anaheim, voluntarios de organizaciones de búsqueda y hasta visitantes del parque que se habían ofrecido a ayudar. Habían revisado cada atracción, cada tienda, cada baño, cada área de mantenimiento accesible. Valeria Cruz había desaparecido sin dejar rastro. En las primeras horas del amanecer, mientras las luces de Halloween se apagaban automáticamente y Main Street recuperaba su aspecto diurno normal, la familia Cruz permaneció en el parque. Javier había rechazado las sugerencias de la policía de regresar a su hotel. Mi hija está aquí en algún lugar, repetía. No me voy sin ella. Los medios de comunicación comenzaron a llegar al amanecer. Para las 8 a.m. había camionetas de noticias de Los Ángeles, San Diego y San Francisco estacionadas en el parking de Disneyland. La historia de la niña desaparecida en el lugar más feliz de la Tierra se propagó rápidamente, convirtiéndose en noticia nacional para el mediodía. El caso se había convertido oficialmente en una investigación de persona desaparecida de alta prioridad. Pero para la familia Cruz era algo mucho más simple y devastador. Su pequeña princesa había desaparecido en el lugar donde todos los sueños se supone que se hacen realidad. ¿Qué sucede cuando un niño desaparece en el lugar más vigilado y controlado del mundo? La respuesta llegó durante las semanas siguientes, al 31 de octubre de 2002, cuando la búsqueda de Valeria Cruz se convirtió en una de las investigaciones más exhaustivas en la historia de los parques temáticos estadounidenses. El detective Robert Henley había manejado 347 casos de personas desaparecidas durante su carrera, pero ninguno lo había afectado como el de la pequeña Valeria. Durante los primeros días de noviembre, prácticamente vivió en Disneyland, llegando cada mañana a las 6 a.m. y marchándose pasada la medianoche. Sus compañeros en el departamento de policía de Anaheim comenzaron a bromear que había encontrado una nueva vocación como guía turístico. Pero Henley sabía que cada hora perdida reducía las posibilidades de encontrar a la niña con vida. La primera semana de búsqueda se caracterizó por una precisión casi militar. Equipos especializados dividieron Disneyland en cuadrículas de 50 metros cuadrados. Cada sección fue fotografiada, medida e inspeccionada con detectores de metal y cámaras termográficas. Los buzos de la policía de Anaheim registraron cada centímetro de los lagos artificiales del parque, incluyendo el Rivers of America y las lagunas de la Jungle Cruise. Marcus Thompson, el supervisor de seguridad que había respondido a la primera alerta, se había convertido en el enlace principal entre la policía y la administración de Disneyland. Durante esos días, perdió 8 kilos de peso y desarrolló úlceras estomacales por el estrés. En 12 años trabajando aquí, le confesó a su esposa, nunca había visto algo así.
Los niños se pierden, sí, pero siempre aparecen. Siempre. La familia Cruz había establecido un campamento improvisado en el Hotel Grand Californian, cortesía de Disney Corporation, que había cubierto todos los gastos como gesto de buena voluntad corporativa. Javier había pedido una licencia indefinida en el taller mecánico donde trabajaba, mientras Mariana había delegado sus turnos en el hospital a colegas comprensivos. Daniel, que debería haber estado asistiendo a clases en su escuela secundaria de Los Ángeles, se había convertido en un investigador amateur obsesivo. El adolescente había llenado 3 cuadernos con notas detalladas, mapas del parque dibujados a mano y testimonios de testigos que él mismo había entrevistado. Su metodología era impresionante para alguien de 16 años, horarios cronológicos, descripciones físicas precisas, hasta un análisis del clima y las condiciones de iluminación de la noche del 31 de octubre. Daniel tiene la mente más organizada que he visto en un civil, había comentado el detective Henley en sus informes. Sus notas son más detalladas que las de algunos de mis oficiales veteranos. Para el 10 de noviembre, la búsqueda se había expandido a un radio de 50 kilómetros alrededor de Anaheim. Voluntarios de Orange County, Los Ángeles y San Diego se organizaron en grupos de búsqueda que recorrían parques públicos, centros comerciales, playas y áreas residenciales. La fotografía de Valeria en su disfraz de princesa se había convertido en una imagen omnipresente. En postes de luz, ventanas de tiendas, tablones de anuncios de iglesias. Los medios de comunicación habían transformado el caso en una obsesión nacional. CNN, Fox News y todas las cadenas locales mantenían equipos permanentes en Anaheim. El show matutino Good Morning America dedicó un segmento completo al caso, entrevistando a expertos en seguridad infantil y psicólogos especializados en trauma familiar. Pero fue la cobertura de los tabloides lo que más afectó a la familia Cruz. Headlines como "Secuestro en Disneylandia" y "El lado oscuro del reino mágico" aparecían semanalmente en los supermercados, cada uno con teorías más elaboradas y sensacionalistas que el anterior. Algunos sugerían conexiones con redes de tráfico humano, otros especulaban sobre empleados deshonestos del parque y los más extremos planteaban teorías de conspiración corporativa. Mariana había dejado de leer periódicos completamente. Hablan de mi hija como si fuera un personaje de ficción, le confesó a su hermana Elena durante una llamada telefónica grabada por la policía como parte de la investigación. No conocen a Valeria. No saben que le tiene miedo a los perros grandes, pero alimenta a los gatos callejeros. No saben que colecciona piedras bonitas o que siempre duerme abrazando su osito de peluche. El osito de peluche, un pequeño Mickey Mouse que Valeria había recibido en su 8º cumpleaños, se había convertido en un símbolo poderoso para la búsqueda. Mariana lo llevaba a todas las entrevistas televisivas, sosteniéndolo contra su pecho mientras describía a su hija desaparecida. La imagen de la madre desesperada abrazando el juguete se convirtió en una de las fotografías más reproducidas del caso. Para finales de noviembre, la investigación había alcanzado proporciones extraordinarias. El FBI había asignado un equipo de 6 agentes especializados en casos de niños desaparecidos. La Interpol había distribuido la información de Valeria a 34 países. Organizaciones de búsqueda de voluntarios habían gastado más de $200,000 en recursos, helicópteros, perros entrenados, equipos de comunicación, combustible para vehículos. Pero cada pista se desvanecía en la nada. Un testigo en San Diego aseguró haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Valeria en un centro comercial. Cuando la policía revisó las cámaras de seguridad, descubrieron que se trataba de una niña local cuya familia había estado comprando regalos navideños. Una llamada telefónica anónima reportó actividad sospechosa en un warehouse abandonado cerca de Long Beach. Equipos SWAT
Rodearon el edificio durante 4 horas, solo para descubrir que estaba completamente vacío, excepto por una familia de gatos sin hogar. El avistamiento más prometedor llegó desde Las Vegas, donde un conductor de taxi aseguró haber transportado a un hombre mayor con una niña pequeña que actuaba de manera extraña y no quería hablar. La descripción física coincidía parcialmente con Valeria, y la fecha correspondía al 2 de noviembre. El FBI envió un equipo de investigación que pasó 2 semanas en Nevada, entrevistando a cientos de personas y revisando miles de horas de video de casinos y hoteles. La niña resultó ser la nieta del pasajero, quien sufría de autismo y había estado visitando a su abuelo durante las vacaciones escolares. Cada falsa alarma era un golpe devastador para la familia Cruz, especialmente para Daniel, quien había comenzado a desarrollar patrones obsesivos de comportamiento. Revisaba compulsivamente las noticias en Internet, llamaba a la línea directa de información cada vez que creía tener una nueva teoría, y había comenzado a experimentar pesadillas recurrentes donde encontraba a su hermana en lugares imposibles, dentro de las atracciones de Disneyland, en el sótano de su casa, o caminando por Main Street como si nada hubiera pasado. En diciembre de 2002, psicólogos especializados en trauma familiar comenzaron a trabajar con los Cruz. Dr. Patricia Méndez, una terapeuta bilingüe con experiencia en casos de duelo complicado, se reunía semanalmente con la familia en sesiones individuales y grupales. La pérdida ambigua, explicaba Dr. Méndez en sus notas clínicas, es uno de los tipos de duelo más difíciles de procesar. Cuando una persona desaparece sin explicación, las familias quedan suspendidas entre la esperanza y la desesperación, incapaces de avanzar en el proceso normal de aceptación. Javier había desarrollado rituales compulsivos relacionados con el trabajo. Regresó a su empleo en enero de 2003, pero comenzó a llevar una fotografía de Valeria en su caja de herramientas. Durante los descansos, sacaba la imagen y la colocaba sobre el motor en el que estaba trabajando, como si su hija pudiera aparecer mágicamente si mantenía su presencia lo suficientemente viva. Mariana, por su parte, había transformado el dormitorio de Valeria en un santuario. La cama permanecía perfectamente tendida, la ropa organizada por colores en el armario, los juguetes dispuestos exactamente como los había dejado la niña la mañana del 31 de octubre. Cada domingo, Mariana cambiaba las sábanas y limpiaba el polvo, preparando la habitación para un regreso que se volvía más improbable con cada día que pasaba. Para el primer aniversario de la desaparición, en octubre de 2003, la atención mediática había disminuido considerablemente. Los casos nuevos habían ocupado los titulares, y la historia de Valeria Cruz había sido archivada en la categoría de misterios sin resolver, que ocasionalmente resurgen en programas especiales de televisión. El detective Henley, ahora con canas prematuras que atribuía directamente al estrés del caso, mantenía el expediente activo, pero había sido reasignado a otras investigaciones. Una vez al mes, revisaba las pistas nuevas que llegaban a la línea directa, que habían disminuido de 50 llamadas diarias a menos de 5 por semana. El caso nunca se cerró oficialmente, escribió Henley en su informe anual de 2003. Pero sin nuevas evidencias o testimonios, la investigación había alcanzado un punto muerto. La familia Cruz merece respuestas que simplemente no podemos proporcionar con la información disponible. Daniel había comenzado su último año de escuela secundaria, pero su obsesión con encontrar a su hermana había evolucionado hacia una carrera académica. Decidió estudiar criminología y psicología forense, con la intención declarada de especializarse en casos de personas desaparecidas. Sus ensayos de aplicación universitaria describían vívidamente la noche del 31 de octubre y su determinación de encontrar respuestas para familias como la mía. En 2004,
Disney Corporation estableció discretamente un fondo fiduciario de $100,000 para la familia Cruz, sin admisión de responsabilidad legal, pero como reconocimiento de la tragedia extraordinaria que había afectado a huéspedes valuados. El dinero fue usado principalmente para terapia familiar y los gastos universitarios de Daniel. Para 2005, la rutina se había establecido de manera dolorosa pero estable. Javier trabajaba, Mariana mantenía su empleo en el hospital y Daniel estudiaba criminología en la Universidad de California, Los Ángeles. Los domingos familiares incluían una visita al cementerio local, donde habían instalado una placa conmemorativa para Valeria a pesar de no tener un cuerpo que enterrar. La placa simplemente decía, Valeria Cruz, 1992-2002, nuestra princesa eterna, te encontraremos. Los años siguientes trajeron cambios inevitables. En 2007, Mariana quedó embarazada inesperadamente. El embarazo fue complicado emocionalmente. La alegría mezclada con culpa, la esperanza entrelazada con la sensación de traición hacia Valeria. Cuando nació el bebé, una niña que nombraron Carmen, la familia experimentó una renovación tentativa de felicidad, pero también una intensificación del dolor por la hija que nunca regresó. Daniel se graduó magna cum laude en 2008 y fue aceptado inmediatamente en un programa de maestría en investigación criminal en la Universidad de Southern California. Su tesis de grado había sido un análisis exhaustivo de 200 casos de niños desaparecidos en parques temáticos estadounidenses entre 1990 y 2010. Las estadísticas que descubrió fueron tanto reconfortantes como perturbadoras. El 97% de los niños reportados como desaparecidos en parques temáticos son encontrados dentro de las primeras 24 horas, usualmente perdidos o reunidos con miembros familiares que no habían sido contactados inmediatamente. Valeria pertenecía al 3% restante, casos que desafiaban explicaciones lógicas y se convertían en misterios permanentes. Para 2010, 8 años después de la desaparición, la línea directa del caso había sido desconectada debido a la falta de actividad. El detective Henley se había retirado, pasando el expediente a una nueva generación de investigadores que conocían el caso solo a través de archivos y fotografías. La familia Cruz había desarrollado una nueva normalidad, dolorosa pero funcional. Carmen, ahora una niña de 3 años, había llenado la casa de risas y energía, pero también había intensificado la ausencia de Valeria. Cada hito del desarrollo de Carmen, sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de preescolar, era celebrado con alegría auténtica, pero también con la punzada inevitable de recordar lo que se había perdido. En 2011, Mariana tomó la decisión de remodelar el dormitorio de Valeria. Después de 9 años manteniéndolo como un santuario, reconoció que Carmen necesitaba su propio espacio y que preservar la habitación no traería de vuelta a su hija mayor. La decisión fue devastadora pero necesaria, un acto de supervivencia familiar que requirió meses de terapia para procesar. Al empacar las pertenencias de Valeria, Mariana encontró objetos que habían sido olvidados, dibujos escolares, una colección de piedritas del jardín, una libreta donde Valeria había estado practicando escribir su nombre en letra cursiva. Cada descubrimiento era una pequeña revelación, fragmentos de una personalidad que había sido congelada en el tiempo en la mente de sus padres. Daniel, ahora detective junior en el Departamento de Policía de Los Ángeles, había desarrollado una reputación como especialista en casos fríos. Sus colegas sabían sobre Valeria. Era imposible ocultarlo, dado su dedicación obsesiva a casos similares, pero respetaban su profesionalismo y su capacidad única para conectar emocionalmente con familias en crisis. Daniel Cruz entiende el dolor de una manera que no se puede enseñar, había escrito su supervisor en una evaluación de 2012. Su experiencia personal lo convierte en un investigador excepcional,
aunque a veces preocupa que esté reviviendo su propio trauma a través de cada caso. Para el 10º aniversario de la desaparición, en octubre de 2012, los medios locales produjeron algunos reportajes retrospectivos. ¿Qué pasó con Valeria Cruz? Fue el titular del Los Angeles Times, acompañado de una fotografía actualizada de la familia. Javier con más canas y arrugas profundas, Mariana sostiendo a Carmen, ahora de 5 años, y Daniel en su uniforme de policía, con una expresión seria que había reemplazado la sonrisa fácil de su adolescencia. El artículo concluía con una observación que había perseguido a la familia durante una década. En una era de vigilancia omnipresente y tecnología avanzada, la desaparición de Valeria Cruz sigue siendo un recordatorio inquietante de que incluso en los lugares más controlados y seguros del mundo, las personas pueden simplemente desvanecerse sin dejar rastro. Esa noche, después de leer el artículo, Daniel condujo solo hasta Disneyland. Se estacionó en el mismo lugar donde su familia había dejado el auto 10 años antes. Caminó hasta Main Street, que permanecía decorada para Halloween, y se quedó parado en el lugar exacto donde había visto a su hermana por última vez. El parque había cambiado en una década. Nuevas atracciones, sistemas de seguridad mejorados, cámaras de alta definición en cada esquina. Pero para Daniel, Main Street seguía siendo exactamente igual que en 2002, el lugar donde su familia se había roto para siempre. No tenía manera de saber que, a menos de 100 metros de donde estaba parado, en un pasillo de mantenimiento que llevaba 11 años sellado y olvidado, una pequeña caja metálica esperaba en la oscuridad, cubierta de polvo y telarañas, conteniendo evidencia que cambiaría todo. 15 de marzo de 2013, 6:47 a.m. Anthony Morales nunca había sido un hombre religioso hasta que los médicos le dijeron que le quedaban 6 meses de vida. El cáncer de páncreas había avanzado más rápido de lo esperado, y a los 52 años, este supervisor de construcción de San Bernardino había decidido cumplir una promesa que le había hecho a su difunta madre: visitar Disneyland antes de morir y encender una vela por su alma en la primera iglesia que encontrara después. La ironía no se le escapaba. Un hombre que había pasado décadas construyendo edificios comerciales, centros comerciales y complejos de oficinas, había elegido un parque temático como su destino espiritual final. Pero su madre, Elena Morales, había trabajado como costurera en los talleres de vestuario de Disney durante los años 70 y siempre había hablado del parque como un lugar mágico donde los sueños cobraban vida. Anthony había llegado antes del amanecer, aprovechando su pase especial para empleados jubilados de Disney, una cortesía que había heredado tras la muerte de su madre en 2009. Los pasillos de mantenimiento estaban silenciosos a esa hora, iluminados solo por luces de emergencia que creaban sombras largas y fantasmales en las paredes de concreto. Como supervisor de construcción con 30 años de experiencia, Anthony tenía un ojo entrenado para detectar problemas estructurales, y algo en el pasillo B7, ubicado directamente debajo de Main Street Station, había llamado su atención durante su caminata matutina. Una sección de la pared mostraba signos de asentamiento irregular, con grietas finas que se extendían desde el suelo hasta aproximadamente 1,5 metros de altura. «Problema de humedad», murmuró para sí mismo, acercándose para examinar las grietas más de cerca. En sus años de experiencia, había visto daños similares en cimientos que habían sido expuestos a filtraciones de agua durante períodos prolongados. Pero cuando se arrodilló para inspeccionar la base de la pared, notó algo inusual. Una de las grietas era demasiado perfecta, demasiado recta. Parecía más una línea de unión que un daño estructural natural. Anthony sacó su linterna, un hábito profesional que había mantenido incluso en su jubilación, y dirigió el haz de luz hacia la anomalía.
La sección de pared se había separado ligeramente del resto de la estructura, creando una abertura de aproximadamente 2 centímetros de ancho. A través del espacio, Anthony podía ver que había una cavidad detrás de lo que parecía ser un panel falso. Durante los siguientes 20 minutos, Anthony examinó la pared con la meticulosidad de un arqueólogo. Utilizando una navaja multiusos que siempre llevaba consigo, logró ampliar cuidadosamente la abertura hasta poder introducir su mano en la cavidad. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. La cajita era aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos para niños, fabricada en metal galvanizado que había resistido la humedad durante años. Estaba cubierta por una capa espesa de polvo grisáceo y telarañas que indicaban que había permanecido intocada durante mucho tiempo. Anthony la extrajo cuidadosamente, notando que era sorprendentemente liviana para su tamaño. La tapa estaba asegurada con un pequeño candado que se había oxidado completamente. Con un poco de presión, el metal cedió y se abrió con un crujido seco que resonó en el pasillo silencioso. Dentro de la caja, envuelta en una bolsa de plástico transparente que había protegido el contenido de la humedad, Anthony encontró una fotografía. La imagen mostraba a una niña pequeña vestida con un elaborado disfraz de princesa azul, sosteniendo lo que parecía ser una varita mágica dorada. La niña sonreía directamente a la cámara con una expresión de pura felicidad. En el fondo de la fotografía, Anthony podía distinguir claramente las luces y decoraciones de Main Street durante lo que obviamente era una celebración de Halloween. Pero lo que más impactó a Anthony fue la calidad de conservación de la imagen. A pesar de haber estado oculta durante años, los colores permanecían vibrantes y nítidos. La bolsa de plástico había funcionado como una cápsula del tiempo perfecta. En el reverso de la fotografía, escrito con tinta azul, en una caligrafía cuidadosa, había una inscripción: Mi princesa favorita, Halloween 2002, para que nunca olvides lo hermosa que te veías esa noche. Con amor eterno. Anthony sintió un escalofríos que no tenía nada que ver con la temperatura del pasillo subterráneo. En 2002, él había estado demasiado ocupado con su trabajo y sus propios problemas familiares para prestar atención a las noticias, pero recordaba vagamente haber escuchado sobre una niña que había desaparecido en Disneyland durante Halloween. El caso había sido mencionado ocasionalmente en programas de televisión sobre misterios sin resolver, pero Anthony nunca había conectado emocionalmente con la historia. Ahora, sosteniendo la fotografía entre sus manos temblorosas, la realidad del descubrimiento comenzó a asentarse. Esta no era simplemente una imagen perdida o un recuerdo olvidado. Era evidencia física de uno de los casos más famosos de personas desaparecidas en la historia de California. Anthony verificó la hora en su teléfono celular, 7:23 a.m. El parque abriría al público en menos de 2 horas, pero él sabía que tenía que actuar inmediatamente. Con cuidado extremo, volvió a colocar la fotografía en la bolsa de plástico y guardó la cajita en su mochila. Su primer instinto fue contactar directamente a la policía, pero su experiencia trabajando en proyectos de construcción para grandes corporaciones le había enseñado la importancia de seguir protocolos adecuados. En lugar de llamar al 911, se dirigió directamente a la oficina de seguridad de Disneyland, ubicada en un edificio administrativo cerca de Main Street. El supervisor de seguridad de turno matutino era James Rodríguez, un veterano de 15 años que había comenzado a trabajar en el parque en 2005, 3 años después de la desaparición de Valeria Cruz. Cuando Anthony explicó su descubrimiento, Rodríguez inicialmente mostró escepticismo. Había visto demasiadas falsas alarmas y teorías conspirativas relacionadas con el caso de la niña desaparecida. Pero cuando Anthony sacó la cajita metálica y mostró la fotografía, la expresión de Rodríguez cambió inmediatamente. «Señor Morales», dijo Rodríguez,
Su voz ahora completamente seria. Necesito que mantenga esto absolutamente confidencial mientras contactamos a las autoridades apropiadas. ¿Puede mostrarme exactamente dónde encontró esta caja? Durante los siguientes 45 minutos, Anthony guió a Rodríguez y a 2 técnicos de seguridad adicionales de regreso al pasillo B7. Cuando llegaron al lugar del descubrimiento, Rodríguez tomó fotografías detalladas de la cavidad oculta, las grietas en la pared y la posición exacta donde había estado oculta la caja. Los técnicos utilizaron linternas de alta potencia para examinar toda la cavidad, descubriendo que se extendía aproximadamente 1 metro hacia adentro de la pared. No encontraron otros objetos, pero sí notaron marcas en el concreto que sugerían que la abertura había sido sellada deliberadamente con una mezcla de cemento que había desarrollado grietas con el tiempo debido a cambios de temperatura y asentamiento estructural. A las 8:45 am, Rodríguez había contactado directamente al jefe de seguridad corporativa de Disney, quien a su vez había llamado al Departamento de Policía de Anaheim. Dado que el caso de Valeria Cruz técnicamente seguía siendo una investigación activa, la cadena de custodia tenía que ser manejada con precisión absoluta. El detective Martin Webb, que había heredado el expediente después de la jubilación de Robert Henley, llegó a Disneyland acompañado por un equipo de técnicos forenses a las 9:30 am. Webb tenía 34 años y había estado trabajando en casos de personas desaparecidas durante 8 años, pero nunca había manejado algo con la complejidad histórica y mediática del caso Cruz. La primera tarea fue documentar exhaustivamente el lugar del descubrimiento. Los fotógrafos forenses tomaron más de 200 imágenes desde todos los ángulos posibles, mientras los técnicos utilizaron equipos de medición láser para crear un diagrama tridimensional preciso de la cavidad y su relación con la estructura circundante. Anthony fue entrevistado durante 3 horas, proporcionando un testimonio detallado sobre su descubrimiento. Webb quedó impresionado por la precisión y objetividad del testimonio. Anthony describía exactamente lo que había visto y tocado, sin especular sobre el significado o las implicaciones del hallazgo. El señor Morales es un testigo ideal, escribió Webb en su informe inicial. Su experiencia en construcción le proporciona credibilidad técnica y su condición médica actual elimina cualquier motivo personal para fabricar evidencia o buscar atención mediática. La fotografía fue transportada inmediatamente al laboratorio forense del condado de Orange para análisis detallado. Los técnicos utilizaron fotografía infrarroja, análisis de tinta y datación de papel para verificar la autenticidad de la imagen. Los resultados, disponibles 48 horas después, confirmaron que la fotografía había sido tomada efectivamente en 2002, utilizando una cámara desechable común en esa época. Más significativamente, los expertos en análisis facial confirmaron con un 97.3% de certeza que la niña en la fotografía era Valeria Cruz, basándose en comparaciones con imágenes familiares proporcionadas por los padres durante la investigación original. El análisis de la caligrafía en el reverso de la fotografía reveló detalles intrigantes. La tinta era de un bolígrafo azul estándar, probablemente una marca Bic común. La presión aplicada durante la escritura era consistente, sugiriendo que la persona que escribió la inscripción no estaba bajo estrés extremo en el momento. La caligrafía mostró características de alguien con educación primaria completa, pero sin entrenamiento formal en escritura cursiva. El análisis más perturbador llegó del Laboratorio de Psicología Forense. Dr. Sarah Chen, especialista en perfiles psicológicos basados en evidencia escrita, analizó el lenguaje y contenido de la inscripción. La frase, "mi princesa favorita", sugiere una relación establecida entre el escritor y el sujeto.
escribió Dr. Chen en su reporte. El uso de favorita implica que el escritor tenía múltiples referentes de comparación, posiblemente otras niñas. La construcción, para que nunca olvides, indica una intención de preservación de memoria, pero también sugiere una separación inminente o ya ocurrida. Lo más inquietante de todo era la fecha de la inscripción. Según el análisis forense, la tinta había sido aplicada al papel entre 24 y 72 horas después de que la fotografía fuera revelada. Esto significaba que la inscripción había sido escrita entre el 2 y el 5 de noviembre de 2002, días después de que Valeria desapareciera. El 18 de marzo de 2013, 3 días después del descubrimiento de Anthony Morales, el detective Webb tomó la decisión más difícil de su carrera: contactar a la familia Cruz. Daniel, ahora detective senior en el LAPD, recibió la llamada en su oficina a las 2:15 p.m. Webb había decidido contactarlo directamente, profesional a profesional, antes de involucrar a los padres. La conversación duró exactamente 11 minutos y cambió todo. «Daniel», había dicho Webb, «necesito que te sientes. Hemos encontrado algo relacionado con Valeria». La reacción de Daniel fue inicialmente de escepticismo profesional. Durante 11 años había recibido docenas de llamadas similares, avistamientos falsos, evidencia plantada por buscadores de atención, objetos que resultaban no tener conexión alguna con su hermana. Pero cuando Webb describió la fotografía y las circunstancias del descubrimiento, Daniel sintió una sensación que no había experimentado en más de una década: esperanza genuina mezclada con terror absoluto. «¿Puedo verla?», preguntó Daniel, su voz apenas audible. «Necesito que vengas a Anaheim. Y Daniel, creo que deberías traer a tus padres». Esa tarde, por primera vez en 11 años, la familia Cruz completa regresó a Disneyland. Pero esta vez no venían como turistas esperanzados. Venían como víctimas de un crimen que finalmente tenía una pista concreta. Cuando Mariana vio la fotografía de su hija, se desplomó en una silla y lloró durante 20 minutos sin parar. Javier se quedó completamente inmóvil, estudiando cada detalle de la imagen, como si pudiera encontrar respuestas en los píxeles de la impresión. Carmen, ahora de 6 años, no entendía por qué todos los adultos estaban llorando, pero instintivamente se acercó a su madre para ofrecer consuelo. Daniel, utilizando su entrenamiento como detective, fue el primero en hacer la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a verbalizar. ¿Quién escribió esto? ¿Y cómo terminó escondida en una pared? La investigación había sido reabierta oficialmente, con recursos renovados y tecnología moderna que no había estado disponible en 2002. Pero más importante que la tecnología, era algo que había estado ausente durante 11 años, una pista física real que conectaba directamente con el caso. Anthony Morales, el hombre que había hecho el descubrimiento que cambiaría todo, observaba la reunión familiar desde una esquina de la sala de conferencias. Su diagnóstico médico le había dado 6 meses de vida, pero había encontrado algo más valioso que tiempo adicional. Había encontrado un propósito. «No soy un hombre religioso», le había dicho al detective Webb esa mañana, «pero creo que mi madre me guió hasta esa pared. Ella quería que encontrara a esa niña, incluso si llegué 11 años tarde». La cajita metálica y su contenido habían transformado el caso de Valeria Cruz de un misterio frío en una investigación activa con evidencia tangible. Pero también había planteado preguntas nuevas y más perturbadoras. ¿Quién había tomado la fotografía? ¿Quién había escrito la inscripción? ¿Y por qué alguien había tomado el cuidado de preservar y ocultar esta imagen de una niña desaparecida? Las respuestas llegarían, pero primero la familia Cruz tenía que procesar una realidad que habían evitado enfrentar durante más de una década. Alguien había estado lo suficientemente cerca de Valeria para tomarle una fotografía íntima,
Y esa misma persona probablemente sabía exactamente qué había pasado la noche del 31 de octubre de 2002. ¿Cuántos secretos puede guardar un lugar donde trabajan más de 30.000 empleados? La respuesta comenzó a emerger el 23 de marzo de 2013, cuando el detective Martin Webb decidió hacer algo que ningún investigador había intentado en los 11 años anteriores: revisar exhaustivamente los archivos de personal de todos los empleados que habían trabajado en Disneyland durante octubre de 2002. La tarea era monumental. Disney Corporation había empleado aproximadamente 65.000 personas en sus operaciones de Anaheim durante 2002, incluyendo trabajadores de tiempo completo, medio tiempo, estacionales y contratistas. El sistema de archivos de personal de esa época era parcialmente digital y parcialmente físico, lo que complicaba significativamente el proceso de revisión. Webb había decidido comenzar con los empleados que habían tenido acceso a áreas de mantenimiento, especialmente aquellos que conocían la ubicación del pasillo B7 donde Anthony Morales había encontrado la cajita. La lista inicial incluía 847 nombres: técnicos de mantenimiento, supervisores de seguridad, personal de limpieza nocturna y ingenieros estructurales. El avance llegó de una fuente inesperada. Margaret Chen, una archivista de 63 años que había trabajado en recursos humanos de Disney durante 4 décadas, recordó un detalle que había pasado desapercibido durante la investigación original de 2002. Hubo un empleado que renunció abruptamente la primera semana de noviembre de 2002. Le dijo a Webb durante una entrevista el 25 de marzo. Recuerdo porque fue inusual. No dio aviso de 2 semanas. No completó su entrenamiento de seguridad. Simplemente desapareció. Recursos Humanos tuvo que enviarlo a cobranza por el uniforme y equipo que nunca devolvió. El empleado era Thomas Mitchell Greenway, de 34 años, contratado el 15 de octubre de 2002 como técnico de mantenimiento nocturno de nivel básico. Había trabajado exactamente 16 días antes de desaparecer sin explicación el 4 de noviembre de 2002. Cuando Webb revisó el archivo de personal de Greenway, encontró inconsistencias inmediatas. La dirección proporcionada en su aplicación de empleo correspondía a un apartamento que había estado vacío durante todo octubre de 2002. Las referencias laborales que había listado resultaron ser números telefónicos desconectados o empresas que nunca habían existido. Más significativo aún, Greenway había solicitado específicamente trabajar en el turno nocturno de mantenimiento y había mostrado conocimiento inusual sobre las áreas de servicio del parque durante su entrevista inicial. El supervisor que lo había contratado, David Morrison, recordó que Greenway parecía saber más sobre los túneles y pasillos de lo que debería saber alguien que nunca había trabajado aquí. El 28 de marzo, Webb obtuvo una orden judicial para acceder a los registros completos de seguridad de Disneyland de octubre y noviembre de 2002. Lo que descubrió cambió completamente la dirección de la investigación. Thomas Greenway había estado trabajando la noche del 31 de octubre de 2002. Sus registros de entrada y salida mostraban que había llegado a trabajar a las 10:30 p.m. y había salido a las 6:15 a.m. del 1 de noviembre. Crucialmente, había estado asignado a mantenimiento de áreas públicas de Main Street, lo que significaba que habría tenido acceso completo a toda la zona donde Valeria había desaparecido. Pero los registros también revelaron algo más inquietante. Durante su turno del 31 de octubre, Greenway había utilizado su tarjeta de acceso para ingresar al pasillo B7 en 3 ocasiones, a las 11:47 p.m., 1:23 a.m. y 4:38 a.m. No había ninguna orden de trabajo o solicitud de mantenimiento que justificara estas visitas. Webb contactó inmediatamente al FBI para solicitar una búsqueda nacional de Thomas Mitchell Greenway. Los resultados llegaron 72 horas después y pintaron el retrato de un hombre que había vivido múltiples vidas.
Thomas Mitchell Greenway había usado al menos 5 identidades diferentes entre 1995 y 2002. Había sido arrestado en Phoenix, Arizona, en 1998 por comportamiento sospechoso cerca de una escuela primaria, pero los cargos habían sido retirados debido a evidencia insuficiente. En 2000 había sido interrogado por la policía de Las Vegas en relación con el reportes de un hombre que había estado tomando fotografías de niños en un parque público, pero nuevamente había sido liberado sin cargos. El patrón era consistente. Greenway se mudaba frecuentemente, trabajaba en empleos que le proporcionaban acceso a lugares donde había niños y desaparecía rápidamente cuando atraía atención oficial. El 2 de abril de 2013, 2 semanas después del descubrimiento de Anthony Morales, el FBI localizó a Thomas Greenway viviendo bajo el nombre de Michael Thompson en Bakersfield, California. Trabajaba como conserje nocturno en un centro comunitario que organizaba programas después de clases para niños de escuela primaria. Cuando los agentes federales llegaron a su apartamento a las 5:45 a.m., encontraron evidencia que confirmaría las peores sospechas sobre el caso de Valeria Cruz. El apartamento de Greenway era un catálogo del horror. Las paredes estaban cubiertas con cientos de fotografías de niños, la mayoría tomadas en lugares públicos sin el conocimiento de los sujetos o sus familias. Había imágenes de parques, centros comerciales, playas y especialmente parques temáticos. Una pared completa estaba dedicada exclusivamente a fotografías tomadas en Disneyland durante diferentes épocas del año. Pero la evidencia más condenatoria estaba en una caja de zapatos guardada en el fondo de su armario. Contenía 23 fotografías adicionales de Valeria Cruz, todas tomadas la noche del 31 de octubre de 2002. Las imágenes mostraban a Valeria desde diferentes ángulos y momentos durante el desfile de Halloween. En algunas, estaba con su familia, riendo y señalando las decoraciones. En otras, aparecía sola, habiéndose separado momentáneamente de sus padres para acercarse a los personajes del desfile. La secuencia fotográfica creaba un registro cronológico inquietante de los últimos momentos públicos de la niña. La fotografía final de la secuencia mostraba a Valeria caminando sola por un área menos iluminada cerca de Main Street Station, aparentemente buscando a sus padres entre la multitud. La expresión de su rostro había cambiado. Ya no mostraba la alegría pura de las primeras imágenes, sino una mezcla de confusión y preocupación incipiente. Cuando los agentes federales arrestaron a Greenway, su reacción inicial fue de completa negación. Durante las primeras 8 horas de interrogatorio, insistió en que las fotografías habían sido tomadas como documentación artística de eventos públicos y que nunca había interactuado directamente con ninguno de los niños fotografiados. Pero la evidencia era abrumadora. Análisis forenses de las fotografías confirmaron que habían sido tomadas con la misma cámara que había producido la imagen encontrada en la cajita metálica. Más significativamente, las huellas dactilares de Greenway fueron encontradas en la bolsa de plástico que había protegido la fotografía durante 11 años. El avance en el interrogatorio llegó cuando el agente especial del FBI, Rebecca Morrison, cambió de táctica. En lugar de presionar a Greenway sobre los detalles del crimen, comenzó a hablar sobre Valeria como una persona real, sus sueños, su personalidad, el impacto de su desaparición en su familia. Thomas, dijo Morrison durante la 13ª hora de interrogatorio, esa niña tenía padres que la amaban, tenía un hermano mayor que nunca dejó de buscarla, tenía una vida completa por delante. ¿No crees que su familia merece saber qué pasó? Fue entonces cuando Greenway finalmente se quebró. Su confesión, grabada en video y transcrita a lo largo de 4 horas, reveló una historia que era más perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Greenway
Había estado observando a Valeria durante todo el desfile, tomando fotografías y siguiéndola discretamente mientras se movía entre la multitud. Era diferente a los otros niños, dijo Greenway, su voz apenas audible. Tenía esta inocencia pura, la manera en que miraba todo con esa maravilla absoluta. Quería preservar eso. Quería que ese momento perfecto durara para siempre. Según su confesión, Greenway había aprovechado un momento de distracción familiar para acercarse a Valeria cuando ella se había separado brevemente de sus padres cerca de Main Street Station. Le había dicho que era un empleado del parque y que había encontrado algo especial que quería mostrarle. Le dije que Mickey Mouse había perdido algo mágico y que necesitaba su ayuda para encontrarlo, continuó Greenway. Ella me creyó inmediatamente. Era tan confiada, tan dispuesta a ayudar. Greenway había llevado a Valeria a través de una entrada de servicio que los empleados utilizaban para acceder a los túneles y pasillos de mantenimiento debajo de Main Street. Una vez allí, había tomado la fotografía final, la que había sido encontrada en la cajita metálica. Quería una imagen de ella en su momento más hermoso, dijo Greenway, antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, antes de que perdiera esa inocencia perfecta. Lo que había pasado después fue el aspecto más perturbador de la confesión. Greenway insistió en que nunca había tenido intenciones de lastimar físicamente a Valeria, pero que había pánico cuando la niña comenzó a llorar y pedir por sus padres. Intenté calmarla, explicarle que todo estaría bien, pero ella se puso histérica, dijo Greenway. Empezó a gritar, y yo sabía que alguien podría escucharla incluso desde los túneles. No podía dejar que me descubrieran, no podía perder mi acceso al parque. En un estado de pánico, Greenway había sedado a Valeria utilizando cloroformo que había robado del suministro de productos de limpieza del parque. Su intención, según insistió, era mantenerla inconsciente solo lo suficiente para trasladarla a un lugar más seguro donde pudiera explicarle todo tranquilamente. Pero Valeria nunca despertó. No era mi intención, repetiría Greenway múltiples veces durante su confesión. Solo quería que fuera perfecta, quería preservar su inocencia. Cuando me di cuenta de que había dejado de respirar, entré en pánico completo. Greenway había mantenido el cuerpo de Valeria en los túneles de mantenimiento durante 3 días, esperando una oportunidad para deshacerse de la evidencia sin ser detectado. Finalmente, durante su turno nocturno del 4 de noviembre, había trasladado el cuerpo a una de las áreas de construcción activa del parque, donde nuevo paisajismo estaba siendo instalado. La enterré debajo de lo que ahora es el Jardín de Rosas, cerca del Castillo de la Bella Durmiente, confesó Greenway. Pensé que era apropiado, un lugar hermoso para una niña hermosa, donde estaría rodeada de belleza para siempre. La excavación comenzó al amanecer del 8 de abril de 2013. Equipos de arqueólogos forenses, trabajando bajo la supervisión del FBI y la policía de Anaheim, comenzaron la exhumación más cuidadosa en la historia de Disneyland. Daniel Cruz había solicitado estar presente durante la excavación, pero los investigadores le habían negado el permiso debido a la naturaleza sensible del procedimiento. En su lugar, esperó con sus padres en una sala de conferencias del Hotel Grand Californian, el mismo lugar donde habían esperado noticias 11 años antes. A las 2:37 p.m. del 8 de abril, los arqueólogos confirmaron el descubrimiento. Los restos de Valeria Cruz fueron encontrados exactamente donde Thomas Greenway había indicado, preservados en condiciones que permitirían una identificación definitiva. La notificación oficial a la familia llegó a las 4:15 p.m. El detective Webb, acompañado por un capellán del departamento de policía y un psicólogo especializado en trauma, se reunió con Javier, Mariana y Daniel para confirmar lo que todos habían temido durante más de una década. «Hemos encontrado a Valeria», dijo Webb, sus propias palabras interrumpidas por la emoción.
Finalmente pueden traerla a casa. La reacción de la familia fue una mezcla compleja de alivio, dolor renovado y una extraña sensación de cierre que habían anhelado durante 11 años. Mariana se desplomó en los brazos de su esposo, no de desesperación esta vez, sino de un tipo de liberación emocional que solo puede experimentar alguien que ha vivido en la incertidumbre absoluta durante más de una década. Mi bebé está en casa, susurró una y otra vez. Finalmente mi bebé está en casa. Daniel, ahora un detective experimentado que había visto los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, lloró por primera vez en años. Pero sus lágrimas no eran solo de dolor, eran también de gratitud hacia Anthony Morales, hacia cada investigador que nunca había renunciado, hacia cada persona que había mantenido viva la memoria de su hermana pequeña. El funeral de Valeria Cruz se llevó a cabo el 20 de abril de 2013 en la iglesia de San Miguel Arcángel en Los Ángeles, la misma iglesia donde había sido bautizada 10 años antes. Más de 800 personas asistieron, incluyendo investigadores que habían trabajado en el caso, empleados actuales y retirados de Disney, y familias de otros niños desaparecidos que encontraron en la historia de Valeria una forma de esperanza y cierre. Anthony Morales, ahora visiblemente debilitado por su batalla contra el cáncer, fue uno de los portadores del féretro. Encontré a su niña, le susurró a Javier durante el servicio. Ahora puedo encontrar la paz yo también. Anthony falleció 3 semanas después, el 12 de mayo de 2013. Su funeral fue mucho más pequeño, pero la familia Cruz estuvo presente para honrar al hombre que había devuelto a su hija a casa. Thomas Mitchell Greenway fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el secuestro y asesinato involuntario de Valeria Cruz. Durante su sentencia, el juez Stephen Morrison declaró: "Este caso nos recuerda que los depredadores pueden esconderse en los lugares que consideramos más seguros. La vigilancia constante y la protección de nuestros niños debe ser una prioridad en toda comunidad". El caso también resultó en cambios significativos en las políticas de seguridad y contratación de Disney Corporation. Nuevos protocolos de verificación de antecedentes fueron implementados, sistemas de videovigilancia fueron expandidos y se establecieron procedimientos de emergencia mejorados para casos de niños desaparecidos. Para la familia Cruz, el cierre del caso marcó tanto un final como un nuevo comienzo. Daniel continuó su carrera como detective, especializándose en casos de niños desaparecidos y convirtiéndose en uno de los investigadores más respetados en California en este campo. Cada niño que ayudo a encontrar, dice ahora, es una manera de honrar la memoria de Valeria. Javier regresó a su trabajo como mecánico, pero también comenzó a hacer trabajo voluntario con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Sus habilidades técnicas y su experiencia personal lo convirtieron en un recurso valioso para familias enfrentando tragedias similares. Mariana estableció la Fundación Valeria Cruz en 2014, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la seguridad infantil en lugares públicos y proporcionar apoyo a familias de niños desaparecidos. Valeria era una niña que creía en ayudar a otros, dice Mariana. La mejor manera de honrarla es continuando ese espíritu de ayuda. Carmen, ahora consciente de la historia de su hermana mayor, creció entendiendo tanto la fragilidad como la preciosa naturaleza de la infancia. A los 7 años, comenzó a acompañar a su madre a eventos de la fundación, distribuyendo materiales de seguridad y abrazando a otras familias que estaban pasando por lo que su familia había experimentado. El lugar donde fueron encontrados los restos de Valeria en Disneyland fue discretamente convertido en un jardín memorial. No hay placa o señal que indique su significado, pero las familias que conocen la historia a menudo dejan flores pequeñas entre las rosas. Disney Corporation no reconoce oficialmente el memorial, pero tampoco interfiere con las flores que aparecen periódicamente.
En octubre de 2023, en el 21º aniversario de la desaparición de Valeria, la familia Cruz regresó a Disneyland por primera vez desde 2002. No fue un regreso fácil. Cada esquina de Main Street contenía recuerdos tanto hermosos como dolorosos. Pero también fue un acto de sanación, una manera de reclamar un lugar que había sido fuente de trauma durante 2 décadas. Daniel, ahora con 37 años y padre de 2 hijas pequeñas, caminó por Main Street sosteniendo las manos de sus hijas, contándoles sobre su tía Valeria que había amado las princesas y creído en la magia. Ella estaría muy feliz de conocerlas, les dijo, y estaría orgullosa de saber que su historia ayudó a proteger a otros niños. Mientras la familia estaba parada en el lugar exacto donde Valeria había soltado su globo naranja hace más de 2 décadas, un niño pequeño disfrazado de príncipe perdió accidentalmente su globo, que se elevó hacia el cielo nocturno. Sin dudarlo, Daniel alzó a su hija menor para que pudiera ver el globo desaparecer entre las estrellas. «Haz un deseo», le susurró a su hija. «Deseo conocer a la tía Valeria algún día», respondió la niña. Daniel sonrió, sintiendo por primera vez en décadas que el lugar más feliz de la tierra podía volver a ser un lugar de alegría en lugar de dolor para su familia. La historia de Valeria Cruz se convirtió en un caso de estudio en academias de policía y cursos de psicología criminal, pero para quienes la conocieron, nunca dejó de ser la historia de una niña pequeña que amaba las princesas y creía en la magia hasta el último momento de su vida. Su globo naranja, soltado en la noche del 31 de octubre de 2002, había llevado consigo el deseo de una niña de 10 años. 21 años después, ese deseo finalmente se había cumplido. Había regresado a casa, donde siempre perteneció.